Me llamo Coke y tengo 24 años. Estoy en mi último año de la universidad, estudiando Administración de Empresas en la Universidad de Barcelona. Mi vida, hasta hace poco, era como una línea recta, predecible, ordenada y sin grandes sobresaltos. Crecí en una familia sencilla, en un barrio modesto, donde todo el mundo se conoce y las rutinas se entrelazan como los adoquines de las calles. Mis padres tienen una pequeña tienda de comestibles y trabajan de sol a sol para mantenernos a flote. Mi hermana menor todavía está en la secundaria, y aunque somos muy diferentes, siempre hemos compartido un vínculo fuerte. Desde pequeño, siempre seguí las expectativas que los demás tenían de mí. Buen estudiante, buen hijo, buen vecino. Nunca fui alguien que llamara la atención, ni siquiera en la universidad. Mi día a día era una mezcla de clases, trabajo de medio tiempo en una librería y noches largas de estudio. Todo parecía estar en su lugar. Y luego llegó él, Alexis. Alexis tiene mi misma edad, 24 años, y aunque compartimos clase desde el primer curso, nuestras vidas apenas habían coincidido hasta este año. Lo conocía de vista, como se conoce a los vecinos, un saludo rápido al cruzarnos en la calle, un gesto de reconocimiento en los pasillos de la universidad. Pero nunca habíamos hablado más allá de las cortesías. Sin embargo, Alexis siempre me intrigó. Era el tipo de persona que parecía llevar una chispa de misterio consigo. Tenía un aire tranquilo, casi melancólico, que contrastaba con su sonrisa cálida y esa mirada penetrante que parecía ver más allá de lo evidente. El destino, caprichoso como siempre, decidió acercarnos a través de un proyecto grupal que nos asignaron en una de las clases más complicadas del curso. Desde la primera reunión, supe que Alexis no era como los demás. Su forma de hablar, siempre reflexiva, pero nunca condescendiente, me hizo sentir cómodo, como si lo conociera desde siempre. Pronto descubrí que compartíamos intereses que iban mucho más allá del aula. Ambos éramos apasionados por la literatura, especialmente por los clásicos. Hablar con él sobre Cervantes, Borges o García Márquez era como perderse en un mundo paralelo, uno donde las palabras tenían un peso distinto, casi mágico. Lo que comenzó como reuniones de estudio se transformó rápidamente en largas conversaciones sobre la vida, los sueños y los miedos. Alexis no solo era mi compañero de clase, también resultó ser mi vecino de calle. Su casa, apenas a unas puertas de la mía, comenzó a convertirse en un refugio inesperado. Allí vivía con su madre, una mujer fuerte y amable que luchaba contra una enfermedad crónica. Alexis era su pilar, y esa responsabilidad había moldeado su carácter de una manera que yo admiraba profundamente. Cada momento que pasaba con él parecía añadir colores nuevos a mi vida, pero también despertaba en mí una confusión que nunca antes había sentido. Había algo en Alexis, algo en su manera de reírse de los problemas y de mirarme fijamente cuando pensaba que yo no lo notaba, que hacía que mi corazón se acelerara sin razón aparente. Nunca me había cuestionado mi manera de sentir, pero ahora todo parecía volverse más complicado. Una noche mientras caminábamos juntos de regreso a casa después de una tarde de estudio, el aire fresco parecía cargar con una tensión invisible. Alexis, siempre tranquilo, me sorprendió con una pregunta que se sintió como un golpe directo al pecho. Alexis: Coque, ¿alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti que quieres decir, pero no encuentras las palabras correctas? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y en ese instante supe que algo estaba a punto de cambiar. Mi vida, que hasta entonces había sido una línea recta, estaba a punto de desviarse hacia un camino desconocido. La noche en casa de Alexis comenzó como cualquier otra. Sus padres estaban fuera de la ciudad visitando a unos familiares, y aprovechamos la tranquilidad para pasar el tiempo juntos. Era nuestra rutina no oficial: comprar una pizza, sacar los mandos de la consola y jugar hasta que el cansancio nos venciera. Ese día no fue la excepción. La pizza de pepperoni y queso estaba sobre la mesa de centro, y las risas resonaban en la sala mientras intentábamos superarnos en el último videojuego de carreras que había comprado. «Vamos, Coke, ¿eso es todo lo que tienes?», bromeó Alexis mientras mi auto virtual se estrellaba contra una curva en la pantalla. «No cantes victoria tan pronto», le respondí, intentando mantener la seriedad, aunque el calor de su risa era tan contagioso que me hacía sonreír sin darme cuenta. Las horas pasaron entre bromas, chistes y mordiscos de pizza. Por momentos, olvidaba todo lo demás: los exámenes, las expectativas, incluso mi creciente confusión sobre lo que sentía cuando estaba con Alexis. Pero esa tranquilidad se rompió lentamente,
como si un cambio imperceptible hubiera invadido la atmósfera. Después de apagar la consola, nos recostamos en el sofá, cada uno con una lata de refresco en la mano. La sala, iluminada solo por la luz cálida de una lámpara, parecía más acogedora que de costumbre. Alexis permaneció en silencio por unos minutos, su mirada fija en algún punto indefinido. Finalmente, habló con un tono que no le había escuchado antes, un tono cargado de incertidumbre. «Coke, ¿alguna vez te has preguntado qué pasará cuando nos graduemos?», dijo, rompiendo el silencio. Lo miré, algo sorprendido por la pregunta, pero también por la vulnerabilidad que había en su voz. Alexis, quien siempre parecía tan seguro de todo, ahora mostraba una faceta completamente nueva. «Supongo que cada quien seguirá su camino, ¿no? Conseguiremos trabajos, tal vez nos mudemos», respondí con cautela, aunque esas palabras me pesaban más de lo que quería admitir. Él asintió lentamente, pero su expresión permaneció seria. «Eso es lo que me preocupa», continuó. «He estado pensando mucho en esto. Todos estamos tan ocupados planeando el futuro que no nos damos cuenta de cuánto estamos dejando atrás. No quiero que las cosas cambien, Coke. No quiero que nosotros cambiemos». Esas últimas palabras hicieron que mi corazón latiera más rápido. Por un momento, no supe cómo responder. Había algo en la forma en que Alexis me miraba, algo que parecía buscar en mí una respuesta que no estaba seguro de poder darle. Su honestidad desarmó cualquier barrera que hubiera intentado construir en mi interior. «Yo tampoco quiero que cambien las cosas», admití finalmente, con una sinceridad que me tomó por sorpresa. Alexis se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y mirando al suelo. «Pero lo harán, ¿verdad?», preguntó en un susurro. «Es inevitable». La tristeza en su voz me dolió más de lo que esperaba. Sin pensar, extendí una mano y la coloqué sobre su hombro. Él levantó la mirada, y por un momento, nuestros ojos se encontraron. En esa conexión silenciosa, sentí que algo invisible, algo que había estado latente durante tanto tiempo, comenzaba a emerger. «Alexis, no importa lo que pase después de la graduación», dije, intentando mantener la voz firme. «Siempre estaré aquí. No dejaré que la distancia o los cambios nos separen». Él sonrió débilmente, pero esa sonrisa pronto se desvaneció. Luego, en un movimiento que parecía tan natural como respirar, cubrió mi mano con la suya. La calidez de su tacto hizo que mi piel se estremeciera, pero no me aparté. En cambio, dejé que ese momento se extendiera, saboreando la cercanía que nunca antes habíamos permitido. «Coke», dijo, casi en un susurro. «¿Alguna vez has sentido que quieres decir algo, pero tienes miedo de cómo puede cambiar todo?». El peso de su pregunta cayó sobre mí como una avalancha. Sabía exactamente a qué se refería, porque yo sentía lo mismo. Durante meses había reprimido esas emociones, enterrándolas bajo excusas y racionalizaciones. Pero ahora, en esta noche tranquila, con su mano sobre la mía y sus ojos llenos de incertidumbre, todo parecía demasiado real para ignorarlo. «Sí», respondí finalmente, mi voz apenas un susurro. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de significado. Alexis no retiró su mano, y yo tampoco lo hice. En cambio, se inclinó ligeramente hacia mí, cerrando la distancia que nos separaba. Por un instante, el mundo entero pareció detenerse. Sentí su respiración, tranquila pero temblorosa, y el leve roce de su brazo contra el mío. No dijimos nada más esa noche. No necesitábamos palabras para entender lo que estaba sucediendo entre nosotros. A medida que las horas avanzaban, la conversación se desvaneció en gestos silenciosos y miradas que hablaban más que cualquier frase. Aunque el futuro seguía siendo incierto, una cosa era clara. Algo había cambiado entre Alexis y yo, algo que no podíamos ignorar más. Era una tarde lluviosa cuando todo cambió. Había ido a la casa de Alexis para estudiar, como tantas otras veces, pero esa vez el ambiente era diferente desde el principio. La lluvia golpeaba los cristales, creando una melodía constante que llenaba los silencios entre nosotros. Estábamos en su habitación, sentados en el suelo con los libros abiertos frente a nosotros, aunque ninguno de los dos parecía realmente concentrado. Alexis estaba distraído. Lo notaba en la manera en que jugueteaba con un bolígrafo, girándolo entre sus dedos sin mirarme.
Su cabello, ligeramente desordenado, reflejaba la luz tenue de la lámpara. Yo intentaba enfocarme en mis apuntes, pero no podía ignorar el latido acelerado de mi corazón. Había algo en el aire, algo que ninguno de los dos parecía dispuesto a mencionar, pero que era imposible ignorar. Finalmente, fue Alexis quien rompió el silencio. «Coke, he estado pensando mucho en lo que pasó la otra noche», dijo sin levantar la mirada. Mi estómago se contrajo al escuchar sus palabras. Sabía exactamente a qué se refería. Desde aquella conversación en su sala, había estado repasando cada momento en mi mente, intentando entender lo que significaba para nosotros. Pero escucharle mencionarlo directamente hacía que todo se sintiera más real. «Yo también he pensado en eso», respondí, mi voz apenas un susurro. Alexis levantó la cabeza y me miró, sus ojos llenos de una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Su expresión me desarmó por completo. Antes de que pudiera decir algo más, él se inclinó hacia mí, cerrando la distancia entre nosotros. Su movimiento fue lento, casi vacilante, como si me diera tiempo para detenerle si lo deseaba, pero no lo hice. Cuando nuestros labios finalmente se encontraron, fue como si todo el mundo se desvaneciera. El sonido de la lluvia, las preocupaciones, los miedos, todo desapareció en ese instante. Su beso era suave, inseguro al principio, pero pronto se volvió más firme, más urgente. Sentí sus manos en mi rostro, temblorosas pero decididas, mientras yo le rodeaba con mis brazos. Era como si toda la tensión acumulada durante meses estuviera explotando en ese momento. Nos dejamos llevar, perdiéndonos en la intensidad del momento. No hubo palabras, solo el lenguaje de los gestos y las emociones. Cada caricia, cada mirada, parecía gritar lo que ninguno de los dos había tenido el valor de decir en voz alta. Alexis era todo lo que había deseado, aunque no lo hubiera admitido ni siquiera a mí mismo. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Alexis me miró, su rostro enrojecido, pero con una chispa en los ojos que no había visto antes. «Esto cambia todo, ¿verdad?», preguntó, su voz apenas audible. Asentí, todavía recuperándome de lo que acababa de suceder. «Sí», respondí, «pero no quiero que cambie de forma negativa. No quiero perder lo que tenemos, Alexis». Él sonrió débilmente y me tomó de la mano, entrelazando sus dedos con los míos. «No lo perderemos, Coke, pero debemos ser cuidadosos. Ya sabes cómo son las cosas». Y tenía razón. Vivíamos en un entorno donde las apariencias importaban, donde cualquier desviación de lo normal era objeto de rumores y juicios. Sabíamos que nuestro vínculo debía mantenerse en secreto, al menos por ahora. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Por un lado, sentía una felicidad que nunca antes había experimentado. Alexis y yo nos entendíamos de una manera que iba más allá de las palabras. Cada momento juntos, por fugaz que fuera, se sentía como un regalo. Pero también había miedo, un miedo constante de ser descubiertos. Nos volvíamos más cautelosos en público, asegurándonos de que nuestras interacciones no levantaran sospechas. En clase, actuábamos como si nada hubiera cambiado, aunque a veces nuestras miradas se encontraban y el mundo parecía detenerse por un instante. En el barrio, evitábamos cualquier gesto que pudiera parecer fuera de lo común, conscientes de las miradas curiosas de los vecinos. En privado, sin embargo, todo era diferente. En las noches que lográbamos estar solos, nos permitíamos ser nosotros mismos. Pasábamos horas hablando, explorando nuestras emociones y nuestro futuro. Alexis tenía una manera de hacerme sentir seguro, incluso en medio de la incertidumbre. Su risa, su toque, su presencia, todo en él me hacía querer luchar contra cualquier obstáculo que se interpusiera en nuestro camino. Pero la clandestinidad tenía su precio. Había momentos en los que el peso del secreto se volvía casi insoportable. Me preocupaba constantemente lo que sucedería si alguien descubría nuestra relación. ¿Qué dirían nuestras familias? ¿Qué pensarían nuestros amigos? Incluso en la universidad, donde se suponía que éramos adultos y más abiertos de mente, no faltaban los prejuicios. Una tarde, mientras estábamos en mi habitación, Alexis me miró con una seriedad que no le había visto antes. «Coke, no sé cuánto tiempo podamos seguir así», dijo, su voz temblando ligeramente.
Sentí un nudo en el estómago al escucharle. Sabía que tenía razón. Vivir en secreto no era sostenible a largo plazo, pero la idea de enfrentar el mundo como éramos me aterrorizaba. «No quiero perderte, Alexis», dije tomando su mano entre las mías. «Pero tampoco quiero que te sientas atrapado». Él negó con la cabeza y apretó mi mano con fuerza. «No estoy atrapado contigo. Estoy atrapado en este mundo que no nos deja ser quienes somos. Pero Coke, quiero intentarlo. Quiero luchar por esto, por nosotros». Sus palabras me llenaron de una mezcla de esperanza y temor. Sabía que no sería fácil, pero en ese momento decidí que haría lo que fuera necesario para mantener lo que teníamos. La lluvia había cesado, pero una nueva tormenta estaba por venir. Sin embargo, mientras Alexis estuviera a mi lado, estaba dispuesto a enfrentarlo todo. La mañana siguiente, el aire parecía más fresco de lo habitual, como si la lluvia de la noche anterior se hubiera llevado consigo algo más que el calor del día. Me dirigí al parque del barrio, donde Alexis y yo solíamos jugar baloncesto desde que comenzamos la universidad. Era uno de nuestros rituales, un lugar donde podíamos desconectarnos del mundo y centrarnos únicamente en las jugadas, las bromas y las risas. Pero esta vez, todo se sentía diferente. Cuando llegué, Alexis ya estaba allí, driblando lentamente el balón sobre el pavimento húmedo. Su figura, iluminada por el suave resplandor de la mañana, se veía igual de familiar y al mismo tiempo extrañamente distante. Me quedé unos segundos observándolo desde lejos, intentando encontrar en él la misma naturalidad de siempre, pero algo había cambiado, y ambos lo sabíamos. «Llegas tarde», dijo sin mirarme, lanzando el balón hacia la canasta con un tiro preciso que terminó en un enceste limpio. «El tráfico en el pasillo fue horrible», respondí, intentando mantener el tono ligero mientras recogía el balón y me acercaba. Alexis esbozó una leve sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Nos pusimos a jugar, intercambiando pases y tiros como siempre, aunque el silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier palabra. Cada movimiento, cada gesto, parecía cargado de significado. Mis manos temblaban ligeramente al tocar el balón, y podía sentir que las suyas también lo hacían cuando chocábamos accidentalmente. Después de varios minutos, Alexis se detuvo, apoyando las manos en las rodillas para recuperar el aliento. Yo me detuve a su lado, tomando una pausa mientras el sudor se deslizaba por mi frente. «Coque», comenzó sin mirarme directamente, «¿crees que podamos volver a cómo eran las cosas antes?» Su pregunta quedó suspendida en el aire, como una nube pesada que amenazaba con descargar. Sabía que esa conversación era inevitable, pero aún así, escucharla en voz alta hizo que mi pecho se contrajera. «Alexis, no lo sé», admití, dejando caer el balón y mirándolo fijamente. Él finalmente levantó la mirada hacia mí, y en sus ojos pude ver el mismo torbellino de emociones que yo sentía. «No creo que podamos ignorar lo que pasó, no después de anoche». Asintió lentamente, como si ya hubiera anticipado mi respuesta. Se enderezó y pasó una mano por su cabello, claramente frustrado. «Yo tampoco lo creo», dijo, su voz cargada de resignación. «Pero, ¿qué hacemos ahora, Coke? Porque no sé cómo seguir con esto, y tampoco quiero perder lo que tenemos». Sus palabras tocaron algo profundo en mí. La idea de perderlo, de retroceder a una relación superficial y distante, me parecía insoportable. Pero tampoco sabía cómo avanzar en un mundo que parecía diseñado para separarnos. «No quiero perderte, Alexis», dije, dando un paso hacia él. «Pero también tengo miedo. Miedo de lo que esto significa, de lo que los demás puedan pensar, de lo que podríamos arriesgar». Él suspiró y se dejó caer en el borde de la cancha, con la mirada perdida en el horizonte. «Yo también tengo miedo, Coke, pero más miedo me da imaginar mi vida sin ti». Esas palabras se clavaron en mi corazón como una verdad ineludible. Me senté a su lado, sintiendo el frío del concreto bajo nosotros. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo escuchábamos el leve susurro del viento y los ecos distantes de los sonidos del barrio. Finalmente, rompí el silencio. «Alexis, tal vez no tengamos todas las respuestas ahora. Tal vez no sepamos cómo lidiar con esto, pero ¿podemos intentar descubrirlo juntos? No quiero rendirme antes de siquiera intentarlo». Él me miró, y por primera vez desde que llegué al parque, su sonrisa se sintió genuina. «Juntos»,
repitió, como si probara la palabra en sus labios. Me gusta cómo suena eso. Nos quedamos allí, sentados en silencio, mientras el sol se elevaba lentamente en el cielo, bañando el parque con su luz dorada. El futuro seguía siendo un enigma, lleno de incertidumbres y desafíos que aún no podíamos prever. Pero en ese momento, con Alexis a mi lado, sentí que cualquier cosa era posible. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, el balón seguía en el suelo, olvidado entre nosotros. Pero no importaba. Habíamos empezado a jugar un juego mucho más importante, uno en el que nuestras emociones y nuestro vínculo eran las piezas clave. Aunque no sabíamos las reglas ni el desenlace, ambos estábamos dispuestos a intentarlo, porque sabíamos que, pase lo que pase, valía la pena luchar por lo que compartíamos. El día siguiente fue una mezcla de nervios y anticipación. Alexis me había enviado un mensaje temprano en la mañana, invitándome a su casa. Aunque solíamos pasar tiempo juntos allí, esta vez se sentía diferente, más solemne. Me vestí rápido, intentando calmar el torbellino de pensamientos en mi mente mientras caminaba hacia su puerta. Sabía que esta conversación era inevitable, pero también sabía que no sería fácil. Cuando Alexis abrió la puerta, me recibió con una sonrisa suave, pero sus ojos reflejaban la misma incertidumbre que sentía yo. Me hizo pasar y me llevó a su habitación, un espacio que siempre había sido nuestro refugio, pero que ahora parecía cargado de un peso invisible. Nos sentamos en el suelo, como tantas veces antes, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. Gracias por venir, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Sabía que necesitábamos hablar. Respondí, intentando sonar más tranquilo de lo que realmente estaba. Alexis asintió y tomó un respiro profundo, como si estuviera reuniendo valor para continuar. Couke, no puedo dejar de pensar en todo lo que ha pasado, en lo que somos ahora y en lo que esto significa. No puedo ignorarlo, pero al mismo tiempo no sé cómo enfrentarlo. Sus palabras resonaron en mí, porque eran exactamente lo que yo también sentía. Lo miré, dejando que mi silencio le indicara que estaba listo para escucharle. Lo que siento por ti, continuó, su voz temblando ligeramente. No es algo que pueda cambiar, ni siquiera si lo intento. Pero tengo miedo, Couke. Miedo de lo que los demás pensarán, de lo que esto podría costarnos. Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. Luego, tomé su mano entre las mías, buscando transmitirle algo de la certeza que yo mismo necesitaba. Alexis, yo también tengo miedo, pero lo que siento por ti es real. No sé cómo será el futuro, ni qué problemas enfrentaremos, pero sé que no quiero enfrentar nada de esto sin ti. El contacto de nuestras manos parecía anclarme a la realidad, dándome la fuerza para seguir. Creo que siempre lo supe, admití. Desde el momento en que nos conocimos, algo en mí sabía que tú ibas a cambiar mi vida. Y lo has hecho, Alexis. Has cambiado todo. Y aunque eso me asusta, también me llena de esperanza. Alexis me miró con una mezcla de sorpresa y alivio, como si mis palabras hubieran calmado parte de sus temores. Luego, apretó mi mano con fuerza y dejó escapar una risa suave, cargada de emoción. Tú siempre sabes qué decir, ¿no? Bromeó, aunque su tono seguía siendo serio. No siempre, pero esta vez estoy seguro, respondí, devolviéndole la sonrisa. Nos quedamos así por un rato, sentados en el suelo, con nuestras manos entrelazadas. El peso de la conversación comenzaba a disiparse, reemplazado por una sensación de paz que no había sentido en días. Finalmente, Alexis rompió el silencio. Couke, pase lo que pase, no quiero esconderme de mí mismo. Quiero estar contigo, incluso si eso significa que tengamos que enfrentar el mundo juntos. Sus palabras hicieron que mi corazón se acelerara, pero no de miedo, sino de determinación. Sabía que lo que estábamos eligiendo no sería fácil, pero también sabía que valía la pena. Entonces enfrentémoslo juntos, dije, mirándolo directamente a los ojos. No importa lo que venga, mientras estemos juntos, podemos con todo. Alexis sonrió, esta vez con más confianza, y asintió. Luego, se levantó y me hizo una seña para que lo siguiera. Nos tumbamos en su cama, uno al lado del otro, mirando el techo en silencio. No necesitábamos más palabras en ese momento.
Solo el suave ritmo de nuestras respiraciones llenaba la habitación, una melodía tranquila que parecía reafirmar nuestra decisión. Mientras estaba allí, sintiendo su presencia junto a mí, supe que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros. Ya no éramos los mismos chicos que se encontraban en el parque para jugar al baloncesto, ni los compañeros de clase que se sentaban juntos en la biblioteca. Éramos algo más, algo que aún no podíamos definir del todo, pero que sabíamos era real. La luz del sol comenzó a desvanecerse lentamente, tiñendo la habitación con tonos cálidos y dorados. Alexis giró la cabeza hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y tranquilidad. «Gracias, Coke», dijo suavemente, «por quedarte conmigo». Sonreí y extendí una mano para entrelazar mis dedos con los suyos. «Siempre, Alexis. Siempre». Esa noche, mientras la oscuridad envolvía el mundo exterior, nosotros permanecimos allí, abrazando el cambio y aceptando lo desconocido. El futuro seguía siendo incierto, lleno de retos y preguntas sin respuesta, pero en ese momento, con Alexis a mi lado, supe que no estaba solo. Pase lo que pase, lo enfrentaríamos juntos.